Tejiendo Historia, Tierra, Lengua y Cultura Lenca es un espacio en el que Jesús Chávez y Heriberto Urquicia nos comparten su conocimiento sobre el pueblo lenca de El Salvador, en compañía de Lea Bernard, Denia Román y Ramón Cuncoy. Entonces estamos escuchando a Jesús, un joven lenca que está en ese proceso de reivindicación de su identidad cultural. Obviamente está tocando elementos muy importantes desde la perspectiva arqueológica. Por ejemplo, él menciona los lugares donde estuvieron asentados sus ancestros, también desde la perspectiva lingüística, acerca del idioma, en este caso, potón o náhuatl, algo así lo entiendo yo. Mencionan también, ¿verdad?, de que nuestros antepasados, cierta vez fui a un museo acá en el occidente del país y nos preguntaban, ¿y usted de dónde viene? Y respondíamos nosotros, nosotros venimos del oriente de El Salvador. Entonces el arqueólogo que ahí estaba para brindar información, ¿verdad?, en el museo nos decía, ustedes vienen de uno de los territorios más sanguinarios donde se practicaban sacrificios humanos. Entonces yo me interesé, ¿verdad?, en indagar acerca de eso, y en todo lo que he leído, he indagado, no he encontrado ni tan siquiera registro de un sacrificio humano. Solamente los registros que he encontrado es de que se practicaban sacrificios de animales y autosacrificios. Porque en las crónicas en Guatemala se menciona, ¿verdad? Hay una crónica que menciona de que fue ajusticiado por el Virreinato de Guatemala, como formamos parte, ¿verdad? El Salvador formaba parte del Virreinato de Guatemala. Entonces, en el departamento de Gotera dice que fue ajusticiado un cacique o un indígena porque lo encontraron practicando autosacrificio. ¿Y en qué consistía ese autosacrificio? Es que se extraían sangre de las orejas y de los genitales y esa la ofrendaban, ¿verdad?, a las representaciones religiosas que tenían nuestros ancestros. En las crónicas del virreinato ahí podemos encontrar, ahí menciona este ajusticiamiento. Entonces ahí como evidencia, ¿verdad? Y con respecto a los sacrificios de animales, pues todavía el pueblo de Lolotique, todavía ellos, aunque aunado, ¿verdad?, sincretizado con lo religioso, todavía conservan la pastoral indígena, todavía hay representación indígena en este hermano municipio, siempre acá en San Miguel, y ellos conservan todavía la tradición del sacrificio de chompipes y de gallos. La tradición es que es un gallo rojo, de color colorado, el que sacrifican en la ceremonia, ¿verdad?, en los rituales que realizan. Y así, ¿verdad? Pero no sé, hasta este momento, al menos en las indagaciones que yo he hecho, no he encontrado información acerca de sacrificios humanos. Las formas de construcción también tenían muy similitud con los mayas, pues se cree, según datos históricos, ¿verdad?, que el pueblo lenca, y según datos arqueológicos, tenía muy buenas relaciones con el pueblo maya, ya que la forma de construcción era muy diferente a la construcción que tenían los pipiles, porque la construcción pipiles es un rancho o una choza de zacate de dos caídos, ¿verdad?, de dos caídas. Y en cambio las chozas de zacate o los ranchos que tenían nuestros antepasados eran de cuatro caídos, o sea, formando como una cruz, similar a la construcción que tienen los mayas en Guatemala. Se menciona que habían buenas relaciones con los mayas porque también en los hallazgos arqueológicos acá en el sitio arqueológico de Quelepa se encuentran objetos cerámicos, como les mencionaba la vez pasada, procedentes tanto del sur como del área de Panamá, Costa Rica, como se encuentran objetos de las tierras altas de Guatemala, por ese intercambio comercial, quizá religioso también, ¿verdad?, que pudo haber entre nuestros antepasados. También se menciona de que en el pueblo de Copán, en Honduras, uno de los barrios principales era un barrio lenca, así que por ahí deducimos, ¿verdad?, de que habían buenas relaciones entre nuestros antepasados lencas con los antepasados mayas, ¿verdad? No así con el occidente del país, con los pipiles, ¿verdad? Porque son bien escasos los objetos que se encuentran de nuestros antepasados en la área pipil. Hablarles de eso, también se menciona, ¿verdad?, que había una ruta comercial que tenían nuestros antepasados. Esa ruta comercial entraba por el puerto que ellos tenían de Azanyamba, que es próximo al Golfo de Fonseca.
Ahí es otro sitio arqueológico, ¿verdad? Que es muy rico en objetos prehispánicos de concha, objetos de mar. Entrando por ahí, subían a la laguna de Olomega, que también es otro nombre lenca, ¿verdad? De ahí cruzaban la laguna de Olomega pasando al municipio de Quelepa, que es donde está el centro ceremonial comercial, ¿verdad? Donde se daba el intercambio. Luego subían esa ruta hacia el municipio de Arcatao, Chalatenango, cruzando el río Lempa, que era el límite que había entre las tierras pipiles y las tierras lencas. Este río, el río Lempa, servía como limítrofe, y de ahí subían después de pasar por Quelepa, subían al municipio de Cesori, donde estaban los altares, se menciona de Iselaca, que representa era la deidad del pasado, el presente, el futuro, la representación, ¿verdad? De esa espiritualidad. Y de ahí cruzaban el río Lempa y seguían hacia Arcatao, que la palabra o el nombre de Arcatao viene de los términos arca, que es serpiente, empotón, y taut, que es casa. Por lo tanto, la traducción es casa de la serpiente. Luego subían hacia la parte que hoy corresponde a Honduras, hacia el pueblo de Copán. Esa era la ruta comercial que había de Tecopán hacia el Golfo de Fonseca. O sea que quizás muchos productos no entraron por tierra del sur, sino que entraron por la costa, por el mar Pacífico, ¿verdad? Por el Océano Pacífico. También hay una leyenda lenca, ¿verdad? Que se llama el Chongue. Esta leyenda narra que cuando llegan los europeos a nuestras tierras, ya nuestros antepasados ya habían tenido como premoniciones, ¿verdad? Ya tenían más o menos conocimiento de que venía gente extraña, que venía a destruir nuestras tierras, ¿verdad? Hay un lugar que todavía conserva el nombre del Chongue. Ahí era donde cada plenilunio de octubre, noviembre, ellos realizaban este ceremonial en donde hacían flotar un lagarto de madera, dice, y ahí si el lagarto se daba vuelta era porque no traía buenas premoniciones. Entonces en ese tiempo menciona de que el lagarto se da vuelta. Ellos también liberaban una águila, dice, era como un halcón, y regresa, en ese momento regresa el águila herido y muere en los brazos de un representante, ¿verdad? Religioso en ese momento. Y es ahí donde ellos llegan a la conclusión, ¿verdad?, de que viene gente extraña a destruirlos, que son superiores en armas, pero que lo que buscan es la riqueza, ¿verdad?, y destruir todo nuestro territorio. Desde ese momento que se corre el rumor entre todos nuestros territorios, ¿verdad?, y comienzan a organizarse. Toda la riqueza es enterrada en el río Torola, que está en el departamento de Morazán, que recorre Morazán, San Miguel, y desemboca en el río Lempa. Se dice ahí, ¿verdad? Todavía se conserva la leyenda de que una de las doncellas que participaban en ese ceremonial es convertida como en serpiente y es la encargada de conservar, de guardar el tesoro del pueblo lenca. Es por eso que todavía, según esta leyenda, ¿verdad?, es guardado en el río Lempa, en el río Torola, perdón, y no ha sido encontrado hasta el momento. También está la historia del Empira, que fue el principal y mayor héroe que los europeos nunca pudieron dominar en armas. Él organiza un ejército de un aproximado de 30,000 indígenas lencas de Honduras y El Salvador, y se enfrentan, y al ver los europeos de que no lo pueden vencer en armas, acuerdan un encuentro, ¿verdad? Tal como lo tenían nuestros antepasados, como lo es el Huancasco, y así mediante a traición. Por eso en Honduras se le considera el héroe nacional, ¿verdad?, de Honduras, porque le dan muerte a traición. En nuestro territorio, el último gobernante que conocemos, ¿verdad?, que gobernó nuestras tierras es el cacique Churi, o el líder indígena Churi, que era del municipio del pueblo de Yusique, que hoy se conoce como Chinameca, en el municipio de San Miguel. A la llegada de los europeos, los pipiles o náhuatl vienen invadiendo las tierras montañosas, entran por lo que se conoce como Ortecapa, Tecapán, Ucuapa, Usulután. Entonces llegan hasta el pueblo que nuestros antepasados lencas llamaban Yusique. Ellos lo llaman Chinameca, le cambian el nombre. Entonces el último gobernante que se encuentra ahí se le conoce con el nombre de Churi, que en lengua lenca quiere decir ardilla, o empotón. Y era porque era una costumbre que tenían nuestros antepasados de que casi la mayoría de ellos eran denominados con nombres de animales. Se les colocaba el nombre de cómo llamaban a un animalito, era como su nahual, como su tótem, ¿verdad? Y yo creo que es algo muy relacionado a las tierras mayas, que también allá hay 7 venados y hay sí, diferentes nombres, ¿verdad?
Entre los tesoros que esconden nuestros antepasados a la llegada de los europeos también está el chalchihuite, ¿verdad? Que era lo más precioso que tenían nuestros antepasados, era el jade, que ellos lo llamaban chalchihuite, y las plumas, ¿verdad? De hermosos colores. Y es como así hasta nuestros días podemos encontrar muchos objetos de jade, así cuando lava el invierno, ¿verdad? Cuando llueve fuerte y bajan las escorrentillas, yulos o yoyitos, que era lo que ellos utilizaban para hilar el algodón, o salen muñequitos de jade, ¿verdad? Pitos, flautas y diferentes objetos de jade. Uno de los principales enfrentamientos que se da, ¿verdad?, entre lencas y europeos se da en el año 1537, ¿verdad? Es donde se le da muerte al Empira y desde ahí comienzan, ¿verdad?, ya a dominar nuestras tierras los europeos. No así que todavía en el año 1545, 47, todavía por esos años se da uno de los últimos levantamientos indígenas en el Peñón de Chilanga, siempre en el municipio de Morazán. Y así, ¿verdad? Se alzan diferentes pueblos, ellos lo llamaban Peñón porque eran como las fortalezas que ellos tenían. Y el que hubo en nuestra zona fue el Peñol de Santa Elena, donde fue el primitivo San Miguel de la Frontera. Eso queda ahora, este municipio de Santa Elena queda ahora en el departamento de Zulután. Esa era la fortaleza que tuvieron en esta región los lencas. El héroe Empira fue muerto a traición el 20 de julio de 1539. O sea, después de ese alzamiento que se da, ¿verdad? Que en el mismo momento se alzan diferentes pueblos lencas en diferentes regiones, ¿verdad? Tanto en Honduras como en El Salvador. Y al ver esto, ¿verdad? Que no podían controlarlo los europeos, ahí es como ordenan encontrar una forma, ¿verdad? De acabar con el líder para que llegar a dominar estas tierras. Yo no sé si Lea o Denia tienen alguna pregunta relacionada a estos aspectos que menciona, por ejemplo, Jesús dentro de sus trabajos de indagación, de investigación, cuestiones históricas. Gracias Ramón, y gracias a Jesús. Jesús, yo tengo una pregunta, una inquietud que me gustaría que me comentara cómo está la situación de las tierras allá en El Salvador. Si estos municipios tan interesantes, este movimiento tan interesante que nos está comentando de este consejo del pueblo lenca, ¿no? Y nos comentaba que eran diferentes municipios involucrados. ¿Existe alguna de esas comunidades que tengan, digamos, tierras colectivas como tierras indígenas o no? Eso ya no existe en El Salvador. Hubo una reforma agraria en El Salvador a principios de los 80. Entonces, las tierras pasan a formar parte de cooperativas. Y específicamente el sitio arqueológico de Quelepa pasa a formar parte de una cooperativa quien la mantiene hasta en la actualidad, que es la cooperativa El Obrajuelo. Entonces ellos son quienes las administran. Y así la mayoría de territorio, ¿verdad? Aunque ya los pueblos náhuatl sí han recuperado algunas tierras en el occidente del país. Han formado algunas pequeñas como colonias, quizás por decirlo así, de poblaciones indígenas. Y así en el oriente de El Salvador hay diferentes territorios, ¿verdad? Que son reconocidos, que pertenecen a nuestro pueblo, a nuestra cultura, a nuestra etnia, pero que forman parte de cooperativas o son tierras privadas por el momento. Sí, hay territorios que están gestionados, manejados exclusivamente por poblaciones, comunidades indígenas del país, o si es un estatuto legal que no hay, y si no hay, si hay reivindicaciones al respecto por parte, por ejemplo, del Copulenca, del Consejo del Pueblo Lenca que nos comentabas. Pues en eso se está, ¿verdad? Y sí, los sitios arqueológicos o las tierras de nuestros ancestros en El Salvador son limitadas, ¿verdad? Por el Ministerio de Cultura. Antes era Cultura, hoy denominado Ministerio de Cultura, ya es un ministerio. Entonces, sí, están los permisos, ¿verdad? Para que nosotros como pueblos indígenas podamos entrar, realizar ceremonias y todo, ¿verdad? Pero no tenemos tanta autonomía como quizás como la tuvieron nuestros ancestros, ¿verdad? Sobre esas tierras. Entonces, y pues como Copulenca, no tenemos mucho tiempo de estar trabajando así tan unidos como tantos pueblos del oriente de El Salvador. Y el detalle es que, como siempre, ¿verdad? Vivimos en una sociedad capitalista, consumista y con mucha transculturización. El detalle es que muchas veces
no hay mucho tiempo para reunirnos, ¿verdad? Para tratar de organizarnos y buscar estrategias, buscar métodos, ¿verdad? Para realizar proyectos y todo eso. Eso es lo que pasa, como todo el mundo está trabajando, el único día de descanso es para compartir con la familia, pero sí, las pocas veces que nos reunimos, ahí vamos, ¿verdad? Planificando y organizando actividades en beneficio colectivo. Bueno, muchas gracias. No sé si don Ramón tiene un comentario. Solo en relación a la cuestión de términos o conceptos territoriales. En Guatemala es un tema muy, muy, muy grande, muy discutible el tema, ¿verdad? Pues de alguna manera el país está dividido, si lo queremos ver así, en 4 grupos étnicos, que son, en todo caso, el grupo maya, el grupo xinca, el grupo garífuna y también el grupo mestizo, que se le llama así a los migrantes o los nacidos de migrantes europeos de la época. En ese campo. Ahora, también en Guatemala existen 22 grupos lingüísticos, ¿verdad? Estos grupos lingüísticos también están reclamando su espacio en el sentido, desde el punto de vista lingüístico, pues están como definidos, ¿verdad? Aunque también hay pequeños espacios separados de por ejemplo, de una macro territorio lingüístico, comunidades lingüísticas se le llama acá. Entonces, es así como está dividido hasta este momento, desde la perspectiva política, los espacios lingüísticos, las comunidades lingüísticas. Ahora, hablar digamos, de que un pueblo o un grupo determinado desde la etnia por ejemplo, el grupo Pojom tiene su espacio lingüístico, pero no su propio territorio como tal, no tiene su propia autonomía, no tiene autonomía, tiene que regirse a través de la legislación del Estado de Guatemala. Por eso mismo, ahora muchas personas, obviamente esto empieza en los años 70 o 60, 70, 80, la reivindicación cultural, es decir, los pueblos retoman nuevamente en un ambiente político muy difícil su identidad, lo retoma. Nunca fue perdido, obviamente, nunca fue perdido, sino lo revaloriza, lo retoma. Sin embargo, pues toda situación compleja, pues necesita tiempo y espacios para una explicación mucho más amplia y la delicadeza, digamos, al tratar esos temas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Esto fue Tejiendo Historia, Tierra, Lengua y Cultura Lenca, con la participación de el profesor Ramón Cuncoy, docente universitario e investigador en microhistoria desde el pueblo Pocom, Lea Bernard, estudiante de doctorado en antropología en la École des Études d'Anciens Sociales, París, y coordinadora del Polo América Central 2021-2024, Denia Román Solano, profesora de antropología e investigadora en el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, miembro de la articulación centroamericanista o ISMO. Producción y edición por Melanie Arias Castillo, estudiante de comunicación colectiva en la Universidad de Costa Rica. Música por Talticpac, grupo musical indígena.